Usted regálele fuerte alabanza al Rey que vive. Amén. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo estaba sentada y a lo que ya había poquita gente. Yo estaba tranquila, bueno, y poquita gente. No me van a ver muchos predicar. Termina la alabanza, miro por atrás y la iglesia está llena. Bueno, yo les invito a que abran su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Salmos, capítulo 27, versículo 10. Cuando todos tengan, me confirman con un amén. La palabra de Dios sale honrando al Padre, al Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Vamos a orar. Señor Padre bendito de la gloria, te agradecemos, Padre amado, por un día más de vida, Señor de gloria. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia hacia nosotros, Padre amado de la gloria, Señor amado. Mira, Padre, que en esta hora va a ser predicada tu palabra, Señor amado, Padre, que seas tú tomando el dominio y el control de todo, Señor amado. Que seas tú sujetando todo nervio, Señor, toda distracción, Padre de la gloria, Señor amado. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor amado, según sea su necesidad, Padre de la gloria, bendito Padre. Oh Padre bendito de la gloria, Señor amado, seas tú, Señor, hablando a cada vida, Padre de la gloria, Señor Padre. En el nombre de Jesús, creyendo y confiando que así lo harás, te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Disculparán cualquier cosa, que es la primera vez y la verdad estoy nerviosa. ¿Sabe qué? La primera vez que yo leí este pasaje bíblico, cuando dice con todo Jehová me recogerá, yo pensaba que se refería, como no sabía, pues no entendía, se refería cuando alguien bota de la casa y yo decía, ¿cómo es eso? Que Dios lo recoge con maleta y todo, se lo lleva al cielo, busca una casa o qué mismo. Pero durante todo este tiempo yo he aprendido que esto habla sobre lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces hay jóvenes, hay personas adultas que han crecido sin el amor de un padre, que han crecido sin el amor de una madre, o muchas veces tienen a sus padres, pero es como que no lo tuvieran. En mi caso, por ejemplo, yo crecí sin el amor de un padre, yo crecí sin el abrazo de un padre. Y muchas veces, habían veces que yo tenía a mi madre, pero muchas veces yo no sentía aquel abrazo. Pero hubo un día, a la edad de 15 años, en que fue la primera vez que yo experimenté el abrazo de Dios en mi cuarto, donde no había nadie en mi casa. En ese tiempo, yo estaba pasando por cosas, yo estaba apartada, porque la palabra de Dios en mí fue impartida desde la edad de 6 años cuando yo iba a una escuela dominical. Ahora a la edad de 15 años yo me sentía sola, yo decía yo no sirvo para nada, realmente yo no entiendo por qué mi madre aún me tiene en mi casa, es decir, yo no la ayudo en nada, yo decía entre mí. A la edad de 15 años el enemigo comenzó a maquinar mi mente con la palabra mátate. Mátate porque tú no sirves para nada y todo eso. Y tras eso yo escuchaba voces en mi pasado porque yo a la edad de 8 años yo fui violada, el cual cuando yo tenía 15 años yo podía escuchar las voces como yo gritaba en ese entonces y yo decía realmente yo no puedo más, yo ya no aguantaba aquellas voces. Hubo una ocasión en que yo llegué al colegio, yo estudiaba en la tarde, yo llegué al colegio y yo estaba en mi cuarto, y a lo que estaba en mi cuarto yo pude visualizarme a mí, al clarito me vi a mí tirándome un puente peatonal que queda diagonal al colegio donde yo estudiaba. Y yo decía, ya sé cuál es la solución a todo aquello, ya sé cómo yo puedo acabar con aquellas voces, porque ya realmente yo eso me aturdía. A lo que el día siguiente yo voy al colegio y yo era me hice pasar como de la mañana. Y cuando yo ya vi que no había todo despejado, ya no había ningún estudiante, no había nada, yo vengo y a lo que yo voy a subirme al puente, una niña se aparece y me dice, Génesis, ¿qué haces aquí? Yo toco el timbre, estás acá afuera. ¿Qué haces llorando? ¿Qué te pasa? Y yo ni se me salían las palabras. Y me dice, ven que Dios te ama, me dice así. Y yo no le hacía caso. Y yo como yo crecí
realmente yo crecí culpándolo tanto a Dios como a mi madre, con lo que yo había pasado. Yo no quería saber nada del evangelio, no quería saber nada. Y a lo que yo bueno, entré a clases y todo eso, a lo que llegué a mi casa no había nadie en mi casa. Y yo como entré a mi casa y tiré la maleta que yo tenía del colegio. A lo que yo voy corriendo hacia mi cuarto, como yo solita me retrocedo hacia la cocina. Y a lo que miro al lado derecho veo los cuchillos. Y yo cojo un cuchillo y yo me puse en lo que es la parte del corazón. Y yo decía, realmente yo ya no aguanto esto. Yo decía, mi madre no sabe lo que yo he pasado. Mi mami no sabe con lo que yo he crecido, con el dolor que yo he crecido. Y a lo que yo cojo y lloré, se me cruzó la adoración, lléname. Y esa fue la primera adoración que yo me la aprendí desde muy pequeña. Y a lo que yo estaba así, yo sentía, yo me acordé de Dios en ese momento. Y yo decía, lo que me hace falta era Dios. Lo que realmente me hace falta, ese vacío que yo siento era Dios. Pero sin embargo yo me hacía la desentendida. Y es que muchas veces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Lo que muchas veces sabemos que necesitamos de Dios, lo digo por mí misma, necesitamos de Dios, no hace falta Dios, pero sin embargo nos hacemos de oído sordo. Amén. Lo que yo tenía así, yo me acordé de Dios. Y a lo que yo no siento nada, que me hincaba nada, a lo que yo abro los ojos, yo veo ese cuchillo tirado en la cocina, en el suelo. Y yo me pregunté, ¿y cómo es esto? Si ni siquiera lo solté. Y a lo que yo cogí, dejé ese cuchillo, lo pateé, me fui a mi cuarto y me arrodillé. Y yo lo único que yo recuerdo lo que dije, Dios, estás ahí. Y a lo que yo cierro los ojos y lloré, yo sentí un abrazo. Yo sentí aquel abrazo que realmente a mí me llenaba el vacío que yo tenía. Yo sentí un abrazo, ese abrazo, como decían antes el hermano Carlos o el hermano Javier, que decía que no se podía explicarlo. Aquel abrazo que no sabía ni sé cómo explicarlo. Entonces yo decía, yo como tenía los ojos cerrados, yo decía dentro de mí, no hay nadie, pero este abrazo realmente era lo que yo necesitaba. Este abrazo era realmente donde yo podía sentirme segura. En ese entonces yo comencé a hablar con Dios. Y eso es que yo no quería saber nada de Dios. Yo comencé a hablar con Dios y todo eso. Pero, como siempre, como todos los jóvenes tienen los pensamientos, decían, no, yo aún soy muy joven para los caminos de Dios. Yo, aunque Dios me había abrazado en ese momento, yo aún estaba hecha la dura. Ahora, el día siguiente, mi mami me dice, vámonos a la iglesia. Y, creo, no sé si ella se habría sorprendido porque ella venía aquí. Ella me traía y yo me ponía a llorar. Y ella, para convencerme, me compraba un helado de chocolate. Un helado de chocolate, pero ese día que ella me trajo, yo nomás por voluntad propia quise venir. Yo estaba en la esquina que está allá, y justamente está el hermano salmista Jonathan Valencia, y él cantó Lléname. Y yo me ponía todo el cabello en la cara y decía, no, me da vergüenza que me vean llorar. Y todo eso. Ahora bien, está entonces la profeta Amanda, lo que terminó las alabanzas, ella comenzó a ministrar. Y yo cuando estaba allá en las últimas adoraciones, yo decía, si tan solo alguien supiera lo que yo estoy pasando, si tan solo alguien supiera el dolor que yo siento dentro de mí. Y a lo que yo estaba ahí, el profeta Amanda comenzó a ministrar y ella dice, aquí hay una joven que ha sido violada de pequeña, aquí hay una joven que se le han venido pensamientos de suicidios. Y yo, cuando estaba ahí, cuando una palabra es para uno de nosotros, sentimos. Entonces ese día yo sentí y yo decía, ¿y ella cómo sabe si yo no la conozco? Y ahora ella viene y se pasan todos los jóvenes acá al frente. Y yo no quería pasar, pero fue el hermano Moisés que me dice, anda, pasa, que están los jóvenes. Y estaban mis sobrinas aquí también. Y a lo que ella me ministra, ella me dijo una palabra que era una palabra que realmente yo necesitaba desde muy pequeña. Y yo decía,
Y yo decía, pero no entiendo, si yo iba a la escuela dominical de pequeña, entonces ¿por qué Dios tuvo que permitir que yo pasara eso tan solo con 8 años? Yo decía, no, era una nena, era pequeña, no sabía realmente ni qué hacer y por qué yo lo pasé. Y a lo que ella me ministra, me dice, lo que Dios te hizo pasar es para que tú testifiques el dolor que Dios te sanó. Y ahora, hoy en día yo puedo entender que muchas veces habemos personas que hemos crecido sin el amor de un padre, como le dije al principio, pero ahí está Dios siempre llenando aquel vacío. Ahí está Dios siempre dando aquel abrazo que nosotros necesitamos. Amén. Ahora, bueno, ahí mami días van y días vienen y dice, vámonos a la iglesia. Y yo ya iba por voluntad propia, yo no ponía pero, yo no ponía excusa, pero era porque ya ese amor realmente me estaba naciendo dentro de mí. Y aunque es verdad, este camino no me ha sido fácil, es verdad, porque de una u otra manera el enemigo se levanta, como a todos. Es verdad, este camino no es fácil, como jóvenes especialmente no es fácil, porque muchas veces nos dejamos llevar por las malas amistades. Digo por mí porque cuando yo me reconcilié, cuando yo vine a trabajar los caminos de Dios, realmente yo en el colegio que me gradué estudié desde 8º año hasta 3º de bachillerato, mañana y de tarde, en las 2 secciones estudié. Y yo conocí al revés y al derecho ese colegio, al revés y al derecho a los profesores, a todos los alumnos. Cuando yo me reconcilié, todo el mundo me dio la espalda. Yo era las personas que yo llegaba y un grupo de montón se me acercaba y nos poníamos a conversar. Ahora cuando yo me reconcilié, yo llegaba y todo, hola, ¿cómo estás? Nada más, solo eso, y ya me dejaban sola. Y yo me sentía en poco, yo me sentía mal, pero yo entre mí decía, si ellos se ponen y están en un colegio evangélico, si ellos se ponen así solo por el hecho de que ya no quiero participar en lo que ellos hacen, no me importa, lo que me importa es lo que piense Dios de mí, lo que me importa es lo que yo haga para Dios. Y lo que he aprendido es que este caminar no es fácil, es verdad, porque tiene obstáculos, muchas veces dentro de nuestra familia hay piedras de tropiezo, pero sin embargo no es imposible para Dios, siempre y cuando nosotros mantengamos aquella confianza en Dios, amén. Ya, no les voy a decir que hubo un momento en que realmente yo me enfrié totalmente. Que me acuerdo que hubo una persona que me dice, Génesis, tú estás congelada. Tú pareces el hielo, estás más congelada que un hielo. Y yo sabía que estaba mal y todo eso, pero realmente era porque yo comencé a tener una tristeza dentro de mí por ciertas razones. Pero, sin embargo, yo comencé a reconocer lo que estaba haciendo mal. Yo decía, no, yo no quiero seguir así. Yo decía, Señor, pero es que yo no sé cómo hacer. Realmente yo no me siento digna de ni ir a la iglesia. Y mientras estaba en mi cuarto así mismo, yo comencé a sentir nuevamente ese abrazo de Dios. Y yo me acordé de la primera vez, como les contaba. Y yo ahí yo doblé mis rodillas y dije, Señor, perdóname. Perdóname porque yo sé que he fallado de la peor manera. Y sin embargo, hoy en día, no le voy a decir, ya estoy, así como quien dice, no me estoy desanimando, porque muchas veces por una X u otra manera nosotros nos desanimamos. Pero sin embargo, nosotros tenemos que tener la plena confianza segura en Dios, porque Dios nos guarda en todo momento. El día miércoles pasado tuvimos un ensayo de danza. A lo que yo regresaba a mi casa, aquí en la subida del puente, le estaban robando la moto a un señor. Y yo decía, oye Dios, tú eres tan grande y misericordioso hacia con nosotros, porque tanta maldad que pasa en el mundo, tantos accidentes, tantos robos, y sin embargo tú me has guardado a mí, has guardado a mi familia y a los allegados a mí. Y yo venía llorando en el carro. Yo decía, realmente yo no tengo ni palabras para agradecerte. Ahora el día siguiente, jueves, me levanto con la novedad, como muchos saben, que mi hermano tuvo un accidente. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué tú lo permitiste? Si yo el día de ayer te estaba agradeciendo porque tú has guardado a mi familia. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué?
Y luego había algo como que me inquietaba y yo dije, no tengo que preguntar el por qué, sino para qué Dios permitió eso, para qué Dios quiere que nosotros como familia pasemos aquello. Y a mí se me venía una palabra y ahora el día viernes el pastor, Dios me lo confirmó a través del pastor. Ahora ayer también que fueron los pastores a mi casa, también me lo confirmó nuevamente a través del pastor, que lo que Dios quiere dar a entender es que necesitamos más de Dios. También de que Dios, a pesar que nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel para con nosotros. O sea, es algo que realmente Dios estuvo en el asunto, porque ahí están los pastores, como le explicaron en el accidente, que fuera otra persona realmente se hubiera muerto de hecho. Pero el accidente que tuvo mi hermano, realmente Dios estuvo en el asunto, aunque mi hermano es inconverso, no es Carlos por si acaso, es otro, pero aunque mi hermano es inconverso, él cuando me escribió, yo le dije a él, yo sí le dije, sí ves que Dios te guardó. Y él como que me dice, ajá, sí. Y ahora viene y el pastor se lo dijo nuevamente ayer. Y a lo que él se despedía me dice, ñaña, tienes razón. Yo le digo, sí ves, vamos a la iglesia. Yo le dije así, que estaba mi sobrina. Y viene y se me ríe y me dice, no, más después. Pero bueno, Dios está en el asunto porque... asunto, porque muchas veces nosotros tenemos familiares inconversos, familiares que no quieren saber nada de Dios, pero sin embargo ellos son promesas, amén, son promesas de Dios para con nuestra vida, amén. Solamente tenemos que seguir orando para que Dios cumpla. No sean como yo, que muchas veces solo pedí una vez y ya quería que Dios me lo dé ahí mismo y no hacía nada para que tenga eso, amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, como les conté al principio, lo que había pasado de pequeña y todo aquello, yo realmente todo aquello llegué al punto también de odiar a mi propia madre. Llegué al punto que comencé a tener un odio hacia mi madre, hacia mi familia, porque yo le decía, Señor, pero Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué mi mami solo está con su trabajo? ¿Por qué mi familia solo se preocupa por ellos mismos y no ve por lo que yo paso? No se dan cuenta de lo que yo he pasado desde muy pequeña. No se dan cuenta del dolor con el que yo crecí. Y realmente antes, yo me daba hasta no sé qué conversar. La primera vez que yo se lo conté a la pastora, yo me acuerdo que ni las palabras se me salían, que la pastora tuvo que terminar de decir, porque realmente eso aún me dolía. Y hoy en día, si alguien me pregunta algo sobre mi niñez, o a personas que ya saben y me preguntan sobre aquello, yo lo digo con toda la libertad, porque sé de donde Dios me sanó, porque sé que Dios sanó aquellas heridas, amén. Y bueno, y así, entonces nosotros tenemos que tener la confianza plena y segura que si tenemos una herida, solamente depositarla en manos de Dios, que Él hará la obra. Depositarlos en manos de Dios, que Él se encargará del resto. Solamente nosotros tenemos que seguir cada día clamando, para que así Dios pueda terminar la obra. Amén. Ya. Y bueno, entonces cuando ese abrazo que yo había sentido, yo decía, entre mí era como que era un abrazo de que realmente yo creo que ese día yo lloré como nunca. Yo lloré como nunca. Y cuando yo sentí ese abrazo, yo sentía como que era mi padre que me estaba abrazando. Yo sentí como que era mi madre que me estaba abrazando. Y yo le decía, quisiera que realmente sean ellos mismos quien me lo dé. Pero si no son ellos y eres tú, no me importa. Con eso me basto. ¿Ya? Y es porque realmente muchas veces Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en todos momentos, a pesar, como les dije, somos infieles, pero Él permanece fiel con nosotros. El caminar no es fácil, es verdad. Muchas veces está lleno de críticas, pero hay que aprender que nosotros somos seres imperfectos, amados por un Dios perfecto. Amén.
Amén. Bueno, ahora lo que yo comencé a venir a la iglesia y todo eso, hubo un día en que realmente, cuando yo quise venir a la iglesia y todo eso, de una u otra manera tenía que haber algo como que no, mejor no, soy muy joven. Una de las cosas que pasó fue que a mí me cayó una bala perdida, ya, que incluso ayer estábamos conversando con los pastores con eso. Ese día fue creo que la primera vez que mi mami me mandó sola a mí y a mi sobrina, porque yo le insistí, porque yo tenía esa necesidad de venir a la iglesia y todo eso. Y ese día me acuerdo tanto que me escribió una compañera del colegio y me dice: Génesis, vamos a hacer una videollamada entre 5 personas por Messenger, porque iban a celebrar, era una fiesta que iba a haber, pero yo nunca le pedía permiso a mi mami porque sabía que era un no como respuesta. Entonces ese día cuando nos conectamos a la videollamada mientras los otros estaban en fiesta, no me conecté, perdón. Ese día yo decía, bueno, si no voy a la iglesia, entonces me conecto para participar en la fiesta. Yo decía en eso. Pero yo decía, no, mejor me voy a la iglesia. A lo que yo vine, regresé a la casa. Bueno, ya eran tipo 12 de la noche, por ahí. A las 12 de la noche iba a ser la videollamada que les digo. A lo que yo estaba acostada, yo me estaba escuchando unas alabanzas con mi sobrina. Y mi sobrina me dice: Ti, ¿no te escribieron para esto? Y le digo: sí, pero le digo, no me interesa, la verdad, ya no me importa eso. Yo nomás quiero escuchar las alabanzas porque, como le digo, nació ese amor dentro de mí. Y ahora lo que yo estaba ahí, viene, no sé de dónde, comenzó una balacera y cayó una bala y comenzó a rebotar por las paredes y me cayó justamente en la parte del corazón. Y yo yo salté de ese mueble y ahí estaban mis hermanos dormidos en el mueble. Y digo: Carlos, mira lo que me cayó. Y él estaba: ¿qué? Porque estaba dormido. ¿Ya? Y le digo: mira lo que me cayó. Me dice: ya, mañana vemos. Y bueno, entonces yo me asusté porque era una bala y me dejó doliendo. Me acuerdo que ese día yo tenía todo rojo. Yo me fui a acostar a mi cuarto y me sale y yo me puse a escuchar una prédica, y en la prédica hubo algo que me llegó, que decía que cuando Dios tiene un propósito para con nosotros, el enemigo de una u otra manera se va a levantar para que ese propósito no se cumpla. Amén. Pero nosotros tenemos que, como vuelvo y le repito, tenemos que tener la confianza en Dios. Tenemos que realmente estar sujetados a la mano de Dios para que así mantenernos firmes en aquello. Amén. Bueno, déjame